El siguiente programa es responsabilidad de sus productores y realizadores. No compromete la filosofía y pensamiento del canal San Pedro TV. Sientes cerca un barullo y no sabes qué es un ave llegando aunque no lo ves, para acercar nuestras oraciones a Dios. Sin más, abre el corazón y comienza a cantar, que no hay gozo más grande que el amor celestial, y los ángeles ya vienen a celebrar. Sí, vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Queridos televidentes de San Pedro TV, qué gozo, qué alegría estar nuevamente con ustedes y también con la presencia de Yesenia. Nos han dado muy buenos aplausos, congratulaciones por el programa que hemos estado desarrollando sobre las sustancias psicoactivas, un tema de carácter social, tema que puede ayudar mucho a todas las familias y a todos los hogares. Recordemos que habíamos tratado con nuestra profesional y psicóloga Yesenia sobre qué son las sustancias psicoactivas, cuáles son la clasificación o cómo se pueden clasificar, sus consecuencias, y tuvimos de una manera muy grata la explicación sencilla, sin dejar de ser de altura en lo profesional, de Yesenia sobre todo esto de las drogas y del alcohol como peligros que pueden estar aconteciendo en las familias y en los hogares. Continuamos entonces como lo habíamos prometido, seguimos con ese tema y queremos que nuevamente Yesenia nos pueda compartir y continuar con cuáles son los cambios que se dan en una persona cuando está entrando en este peligro de las drogas. ¿Cuáles son esos cambios psicológicos, esos cambios mentales, el cuerpo? Ella misma nos decía en el anterior programa que se puede reconocer a una persona adicta, los ojos, la manera de hablar, el cansancio, etc. Pero ¿quién más para que de una manera bien especial y familiar nos siga compartiendo este gran tema de interés para todos ustedes, nuestros queridos televidentes? Bueno, entonces continuando justamente padre con este tema que veníamos abordando el programa pasado, hoy es necesario que abordemos los estadios de cambio. ¿Quién plantea los estadios de cambio? Di Clemente y Proskauer. Básicamente ellos que dicen, vos para que tengas un cambio dentro de lo que tiene que ver con un hábito de consumo de sustancias psicoactivas, una adicción, tenés que pasar por ciertas fases. Pensemos primero en un punto, y es que la adicción sí o sí se va a caracterizar desde lo psicológico en autoengaños. Esos autoengaños son los más difíciles de gestionar, los más difíciles de contrarrestar, por así decirlo. ¿A qué me refiero con esto? El cerebro está en función de la necesidad, de eso que quiere, que necesita y absolutamente todo lo que refiere a la búsqueda de placer. Y es aquí justamente donde viene el cambio de listo, yo tengo que renunciar al placer para poder alcanzar un estado de sobriedad, en un caso determinado, iniciando abstinencia.
Caso específico, a mí me encanta comentarles de casos como se los he referido anteriormente. Un paciente que tenía, estaba ya en la adultez media, él tenía una mascota, una perrita. Él me decía, Jess, yo tenía que ir a comprarle el cuidado a mi mascota. Y yo básicamente, él era consumidor también de poppers, alcohol, pues lo que refiere a solventes volátiles. Él decía, no, pues ahí abajito de la casa estaba la tienda y ahí yo podía comprar el cuido. Pero ni siquiera lo hice, o sea, yo decía que fijo tenía que ir al éxito. O sea, de cualquier forma yo tenía que ir al éxito. Efectivamente terminaba yendo al éxito y terminaba por todos los estantes donde vendían los pegamentos y todos estos asuntos. Entonces, claro, me decía Yesenia, yo la intención que tenía primeramente era ir a comprar el cuido de la perra, pero finalmente terminé por allá con la sustancia psicoactiva. Parte de ese reconocimiento, y justo ayer lo abordaba con mis chicos en una de las fundaciones en las que estoy, y él me decía como, es completamente real, yo tenía que irme a hacer un favor en mi casa y era justo al lado del barrio Antioquia, casualmente al lado del barrio Antioquia. Sin pensarlo terminé consumiendo y parte del resto del grupo le decía, ¿y entonces qué? ¿Si consumió? Sí, claro, o sea, yo sabía que yo tenía que ir a hacerle un mandado a los de mi casa, pero yo tenía que ir por allá a conseguirlo justamente. Entonces parte de ese reconocimiento es, y yo siempre se los planteo, la adicción, el trastorno mental y del comportamiento debido al uso de una sustancia psicoactiva es sumamente inteligente. Para mí es una de las enfermedades más inteligentes. ¿Y a qué voy con eso? Que a la mínima entrada que le dé el paciente o la persona, con seguridad ella se va a meter por ahí, porque estamos en función de la necesidad. Es lo que yo quiero, lo que yo necesito, lo que yo busco, entonces simplemente me pongo en función automática del alcance de esto justamente. Parte de ese reconocimiento va en la conciencia del sí mismo. Y es acá donde voy a empezar justamente con las fases, con los estadios del cambio. Y empezamos por la precontemplación. ¿Qué es la precontemplación? Donde yo digo, efectivamente, yo tomo alcohol todos los fines de semana. Pues madre, el mero hecho de que me esté tomando el alcohol me está llevando a que le reduzca al mercado 100.000 pesos. Entonces yo ya digo, estoy teniendo un problema. ¿Qué pasa con el estadio de precontemplación? Que si ustedes van a ingresar a un tratamiento, o ustedes van a ingresar a un familiar a un tratamiento por internación no hospitalaria, debido al uso de sustancias psicoactivas, la persona, si está en estadio de precontemplación, no te entra el proceso, a no ser de que sea un proceso involuntario, porque claro que los hay, aún hay procesos involuntarios, pero está justamente el reconocimiento de listo, o sea, si la persona ni siquiera es consciente de que esos 100.000 pesitos que le está quitando al mercado no es algo disfuncional, que la sustancia todavía, que el alcohol todavía no está comandando su vida, pues ¿qué intención va a tener de hacer un proceso? Ninguno. ¿Y qué intención va a empezar a efectuar para tener una mejora relacionada con este aspecto? Ninguna. Muy bien, entonces es acá donde empezamos justamente con el estadio de precontemplación. Dentro de los estadios de cambio, esta es la primera fase. ¿Qué nos dice la precontemplación? Que nosotros básicamente empezamos a considerar de que efectivamente hay un daño, de que hay un riesgo tras el uso de la sustancia psicoactiva. Por ejemplo, un consumidor de alcohol dice, listo, yo consumo alcohol cada 8 días. Pues madre, me estoy empezando a quitar, o le estoy empezando a quitar del mercado 100.000 pesos. Entonces, en la medida en que yo quito esos 100.000 pesos, yo digo, no, la parte económica me la está empezando a afectar también. Entonces, yo estoy precontemplando de que hay un problema, pero todavía no lo considero. Caso específico, alguno de ustedes o de sus familiares va a iniciar proceso, ya sea por internación hospitalaria, un proceso ambulatorio o dado el caso involuntario, porque aún existen procesos involuntarios, y la persona ingresa en precontemplación y pues la persona que va a cambiar si no tiene nada que cambiar, él tiene algo por ahí que le está medio afectando, pero no es algo que le dice, hey, ojo, tenés que empezar a modificar, tenés que empezar a cambiar. Entonces, como tal, el estadio de precontemplación nos dice, listo, sí hay un riesgo, pero no hay nada que cambiar. Luego pasamos a la contemplación. ¿Qué es la contemplación? Donde yo digo, bueno, madre, efectivamente,
me está afectando, me está llevando a ciertas situaciones aversivas, difíciles, se están cayendo diferentes áreas de mi vida, tengo que empezar a hacer algo. Y en la medida en que yo considero que tengo que empezar algo, yo empiezo ya a ver qué lucecitas me pueden dar, qué aspectos me pueden dar una esperanza para yo empezar a trabajar como tal en lo que yo estoy padeciendo. Después de la contemplación, bueno, aquí paro justamente para mencionarles que la contemplación es normalmente donde las personas entran a tratamiento. La mayoría entran en contemplación porque ya reconocen que tienen que hacer algo, ya reconocen que esto es un problema. Pasamos después de esta a una fase de preparación. ¿Qué nos dice la preparación? Listo, efectivamente, yo ya no me estoy consumiendo solo el alcohol, sino que además estoy empezando a meterme 1 gramo de perico. Entonces yo digo, no, o sea, yo ya tengo que parar y le digo a mi mamá, ¿qué puedo hacer? Entonces resulta que la mamá se ve siempre el programa del padre. Y dice, ay, mire, por allá nos contaron que podemos hacer esto, lo otro. Entonces es así como empezamos justamente a darnos unas luces de qué podemos hacer con respecto a lo que estamos sintiendo. Aquí es donde empieza justamente el cambio como tal. Pasamos después a un estadio de preparación. La preparación que nos dice de listo, ya tengo activa la ruta con mi mamá dijo listo, vamos donde el padre, espere, yo llamo al padre, el padre nos dijo, bueno, podemos hablar con la psicóloga, el caso es de una abstinencia severa, podemos hablar con el toxicólogo, el caso es de una patología dual, esquizofrenia, podemos ir remitir inmediatamente a psiquiatría y ya tenemos los recursos para empezar como tal a trabajar esa problemática directamente. Después de la preparación tenemos una fase que se conoce como acción. ¿Qué es la acción? Es listo, bueno, ya ingresé a mi programa ambulatorio, el programa ambulatorio me dice, tenés que asistir a citas con psicología cada semana. Tenés que tenerme una valoración inicial por toxicología, psiquiatría, trabajo social, dado el caso en medicina general. Y es aquí donde, listo, en medio de esta acción yo ya estoy poniendo en pro varios aspectos para mi recuperación o para mantener mi mejora. Después de esta fase, ¿cuál tenemos? Finalmente, el mantenimiento. Como les había referido, son 5. ¿Cuál es la del mantenimiento? El mantenimiento es, yo ya tengo las herramientas. En mi proceso supe cómo prevenir una recaída, supe cuáles eran los factores mantenedores del consumo de la sustancia psicoactiva. Entonces yo ya digo, listo, en la medida de eso, yo finalizo mi proceso, tengo cita de seguimiento en la medida de lo posible cada 3 meses, 2 meses, 1 mes y continúo con mi proceso como tal, pero ya siendo yo quien tiene las herramientas. Como les mencionaba en un inicio, esto es una enfermedad sumamente inteligente. Entonces la fase del mantenimiento es bastante compleja y se los quiero referir como compleja no por asustarlos ni por decirles esto es difícil, esto es complejo, sino que requiere mucha disciplina, mucho esfuerzo y también autoconfianza. Donde esa autoconfianza nos diga, efectivamente yo como persona puedo dejar este cigarrillo. Yo como persona no necesito este cigarrillo, es que yo no nací con el cigarrillo. Yo no nací con el alcohol, yo no nací con el perico, yo no nací con la heroína, yo puedo solo, yo puedo darla toda y no necesito de la sustancia para disfrutarme y gozarme la vida. Ahí está justamente este sentido. Entonces, ¿a qué me refiero con que es difícil y con que es complejo? Que nos toca conocernos a un punto o a un nivel donde la enfermedad no va a tener cabida por ningún lado. Y ahí yo se los digo mucho a mis pacientes, vaya un paso por delante. No, Doc, es que yo ya tengo todo súper claro, yo ya sé cuáles son mis factores protectores, mis factores de riesgo. Entonces, yo sé que yo voy firme. Es más, hasta ya me inscribí en el grupo de NA para empezar a asistir a los grupos pues, de narcóticos anónimos, porque claro, el grupo ayuda. ¿Quién sana? El sanador herido, otro sanador. Entonces, parte de ese reconocimiento es, listo, pero venga,
¿qué te podría hacer recaer en medio de todo eso? Y no es que uno como profesional le diga, duda de vos, sino duda de la enfermedad, duda de por dónde te puede ingresar, duda de cuáles pueden ser esos pasos a los que ella puede ir por delante y que te puede meter justamente la zancadilla. Entonces parte de esto es un claro reconocimiento de listo. Es que anteriormente a mí me llevaba a recaer, doc, el tener plata. Ah, ok, listo. Y entonces ya, si vos tenés plata, no vas a recaer. No, yo lo tengo claro que no voy a recaer. ¿Y por qué no vas a recaer? Ah, porque yo ya lo identifiqué. Listo, es que no basta con la identificación. Tenés que generar estrategias. Es que yo tengo mucha plata y no sé qué hacer con tanta plata, que me la termino gastando o termino comprando compañía, porque pasa mucho esta situación. No, que es que yo en la casa estoy solo, yo vivo solo. Entonces yo me voy para la cantina, terminan 2, 3, 4, hasta algunos que ni conozco, pero yo los invito. Entonces en medio de esa soledad yo termino también generando un enganche. Y parte de ese reconocimiento es, bueno, ¿y cuáles van a ser sus estrategias? Que es que lo que hay de fondo, y yo normalmente se los refiero mucho, y es, ¿qué hay detrás de esa máscara? Detrás de esa máscara que se llama alcohol, detrás de esa máscara que se llama perico, detrás de esa máscara que se llama alguna sustancia psicoactiva. ¿Qué hay detrás? Entonces detrás resulta que tuve padres ausentes y que eso me lo he venido confirmando en asuntos como involucrarme emocionalmente con personas que finalmente me terminan abandonando o me terminan engañando. O resulta que detrás de esa máscara lo que hay en sí mismo es una búsqueda de aceptación. O lo que hay es un esquema de subyugación, de yo busco suplirle las necesidades a absolutamente todas las personas y me dejo tan atrás a mí y quedo yo tan abrumado que la única forma en que yo logro estabilizarme, la única forma en que yo logro tener calma es metiendo una sustancia psicoactiva. Entonces parte de ese reconocimiento es saber qué hay detrás de esa máscara, y es así como yo alcanzo un mantenimiento. El mantenimiento yo podría decir que se da en proceso. ¿Y por qué les menciono que se da en proceso también? Porque no solo es yo estoy en proceso y hago la acción, sino el hecho de mantenerme, porque a veces estamos en internación y resulta que en medio de la patología las familias me terminan llevando sustancias a los pelados, porque los pelados les dicen, no, ¿sabe qué? O me trae la marihuana, o me trae el blon, o me salgo del proceso, y la familia entra en ese desespero de coadicción, que eso es otro tema que luego abordaremos, y entra justamente en el desespero, no, yo más fácil le llevo el blon, con tal de que usted no se salga, quédese, haga el proceso. Entonces en medio de eso yo no estoy favoreciendo la recuperación de esta persona. ¿Dónde los llevan ustedes? Como familias coadictas. Los llevan en el pañal del bebé, en la coquita de la comida rica que empaca la abuela o la mamá que para que se lo disfrute. Entonces pensemos en todas esas cosas que nosotros podemos estar en función de la adicción, y recordando justamente que yo se los mencionaba en el programa anterior, y es que ellos se vuelven muy manipuladores, exageradamente manipuladores. Entonces por eso mi consideración es, el mantenimiento empieza justamente desde el proceso, que yo me mantengo en sobriedad, en abstinencia principalmente, porque inicialmente tu cuerpo se va a desintoxicar. Realmente las sustancias a nivel general, el cuerpo termina de expulsarlas en 90 días por el cuero cabelludo. Difiere de cada una de las sustancias en orina, en sangre y en otros aspectos. Pero lo último que se da es en el cabello, promedio 90 días. Entonces, para una desintoxicación física, sí o sí, necesito 90 días. 90 días donde yo diga, la sustancia está por fuera de mi cuerpo. Si bien es necesario mencionarles que hay algunas pruebas que incluso pueden pasar años, y incluso desde ahí ya hay justamente lo que viene relacionado con, se dio de que la sustancia de usted consumió hace tantos años, le sale que usted consumió en algún momento de su vida. Yesenia, recapitulando, y me corriges para mí y también para ayudar a la memoria de nuestros televidentes, la ruta y el camino que recorre alguien en una adicción, o las etapas,
Serían entonces 5, ¿sí? La precontemplación. Sí. 2, la contemplación. 3, la preparación del estadio. 4, la acción. Y 5, el mantenimiento. Tengo otra adicional. Es que esa normalmente no nos la mencionan, padre, y con eso finalizo lo de los estadios. Y es que tenemos una que no se considera una de las fases porque no es necesaria y se llama recaída. La recaída puede hacer parte como tal de los estadios del cambio. ¿Cuál es la diferencia? Que tú empiezas en una adicción y tú empiezas en precontemplación. Si tú entras después de mantenimiento a una recaída, tú no caes en precontemplación, tú te devuelves a contemplación y ahí vuelves e inician con estos estadios. Hacerte cuenta que son escaleritas. Pero a lo que voy con esta especificación y que no se las mencionaba dentro de las 5, que para mí es como la que puede estar, pero no implica que necesariamente debe estar, de resto todas deben de estar, es la recaída. Es esa posibilidad de que reincidamos en el consumo de la sustancia psicoactiva. Muy bien, vamos a una pausa de comerciales. San Pedro TV, talento y amor por lo nuestro. Queridos televidentes del canal San Pedro TV, talento y amor por lo nuestro. Ustedes han observado en nuestro programa social en cuanto a fortalecer las familias y los hogares, que siempre he tenido ese crucifijo que tiene la medalla de San Benito, aquel intercesor poderoso contra todo mal, contra toda acechanza maligna, de la brujería, hechicerías, cosas que no tienen que ver con Dios. Estamos ofreciendo estos artículos religiosos que podemos presentar un certificado de autenticidad. Me permito leerles. Por medio de la presente certificamos que este es un auténtico artículo religioso hecho con elementos originales de Tierra Santa. Esos elementos originales son la madera, aceites, óleo, piedras, un poco de Tierra Santa y aguas traídas del río Jordán, donde fue bautizado por Juan Bautista Jesús. Con esta venta de los artículos religiosos estamos patrocinando nuestro canal San Pedro TV para que sea posible que llegue a sus hogares este programa. Tenemos, por ejemplo, frasquitos de Tierra Santa, óleo, un poco de piedra de Tierra Santa. Tenemos ese que es un collar también con el crucifijo y la medallita de San Benito. Estos denarios como pulsera, también estos pequeños denarios para rezar el Santo Rosario, para colocar en el dedo, como también el rosario completo con la cruz de Jerusalén. Podemos adquirir alguno de estos productos religiosos a través del número celular 313-766-0220 o a través del correo electrónico oscarhbr28@gmail.com. Con la compra de alguno de estos productos nos pueden ayudar a patrocinar
y a que sea posible continuar con el programa en favor de las familias y de los hogares. Continúa viendo Fortaleciendo el Hogar y la Familia de hoy con el Padre Oscar. San Pedro TV, talento y amor por lo nuestro. Después de esta pausa comercial, continuemos entonces. Haciendo memoria, hablábamos sobre las rutas y yo quiero hacer en esa primera ruta, que es la precontemplación o la contemplación de la persona que entra como a reflexionar, a pensar que está por un camino equivocado, que va por un camino de los hábitos y del vicio. Yesenia nos decía cómo es tomar la conciencia de que estoy caminando por algo oscuro, que estoy buscando dinero para el consumo, que me estoy volviendo una persona, un joven que va dejando atrás sus tareas. Desde el ámbito cristiano, desde el ámbito católico, mi aporte como acompañante y guía espiritual, podemos decir, es la voz de Dios en cada persona, la conciencia. La conciencia en cada uno de nosotros como creyentes, decimos, y yo creo que no solamente un creyente, sino cualquier ser humano, tiene dentro como un relojito que le puede estar diciendo, esto está bien, esto está mal, esto me conviene o no me conviene a mí y para los otros. ¿A qué camino o a qué meta, a qué lugar voy a llegar si continúo con esto en mi vida? Entonces yo creo que es como la voz de Dios que nos habla, que esa no nos engaña, que tampoco nos lleva a engañarnos, porque nos dice sí, sí o no, no. Y yo creo que por ahí sería entonces ese inicio de esa ruta de alguien con sustancias psicoactivas que lo están haciendo esclavo. Y podemos decir, eso es pecado, eso es el pecado que no nos ayuda a crecer, que no nos ayuda a ser mejores en la vida. Pudiéramos, si en algún momento uno decir un concepto de qué es el pecado, es no dar en el blanco de lo que Dios quiere para nosotros. Y el plan de Dios es que crezcamos, que seamos mejores, que vivamos como unas personas dignas. Y si hacemos algo que nos va a llevar para abajo, nos va a llevar al abismo, como puede ser un vicio, un hábito, pues estamos equivocados y nos espera un futuro muy triste. Por lo tanto, qué bueno que esa etapa de la precontemplación, de la contemplación de que me he equivocado, nos lleve a buscar lo que Dios nos ofrece a través de la medicina, a través de la cura y todas las herramientas que podemos utilizar para salir adelante en nuestro proyecto de vida. Bueno, padre, importantísimo ese aporte que yo se los mencionaba y es la importancia de ese trabajo transdisciplinario e interdisciplinario donde fusionamos absolutamente todas las profesiones. La espiritual es sumamente necesaria y de hecho hay muchas personas que refieren el hecho de a mí me salvó lo espiritual, a mí lo que me hizo hacer conciencia fue lo espiritual, a mí lo que me ha hecho mantenerme en sobriedad 20 años ha sido lo espiritual. Entonces hay casos específicos donde toda esta parte es necesaria, de hecho es completamente necesaria porque somos seres biopsicosociales y espirituales, ahí está. Entonces parte de esa ruta, padre, para cogerla es familias. Si en casa tenemos una persona que es consumidora de sustancias psicoactivas o es el caso de nosotros somos los consumidores de sustancias psicoactivas, ¿cómo podemos iniciar una ruta? Primero, cada uno de ustedes tiene una EPS. ¿Qué empieza a raíz de eso? Pedir cita con médico general.
Médico general, se le plantea el motivo de consulta y le dice, no, mira, es que yo tengo una situación problemática con X sustancia psicoactiva. Médico general va a derivar a psiquiatría, va a hacer remisión a psiquiatría. Psiquiatría define si lo que hace o lo que necesita la persona es un proceso con ambulatorio o es un proceso por internación, ya sea pues internación no hospitalaria. Parte de ese reconocimiento también deriva en psicología. Psicología básicamente, ¿qué va a hacer? Te va a aplicar unas pruebas de tamizaje, una que se llama la CIST, o dado el caso, dependiendo de lo que consuma la persona, puede ser el CIWAR, el CRAFT, dado el caso de que sean menores de edad. Y esos test, esas pruebas de tamizaje te dicen, mira, vos tenés este puntaje y este puntaje hace parte del que nos dice que es grave. Ah, es que usted es consumidor de cocaína y le salió en 43, no, mire, es que se me pasó de 27, eso es grave. Y eso es que requiere un tratamiento más intensivo. Es que usted me salió en 1 de consumo de cigarrillo, ¿no? Un nivel que no necesita intervención. Y ahí nos vamos, si es sin intervención, si es un nivel de riesgo moderado o si es un nivel de riesgo grave. Y ahí va justamente ese reconocimiento. Yo también tengo una otra pregunta, que es, pues en estas etapas que tú has presentado, del médico general, del psiquiatra, la internación, creo que hay un mito con respecto a los institutos, a las casas o los hogares donde se le recomienda a nivel profesional de un paciente, de una persona que tiene que internarse y estar un tiempo allí para salir mejor, para vencer el peligro y el hábito de la drogadicción. Háblanos un poco sobre cómo es esto de institutos, como también cuando hablamos de alcohólicos anónimos. ¿Qué es esto, los institutos? ¿Cómo se puede, qué tiempo, el valor que pueda tener todo este acompañamiento? De una manera bien que los puedas entender nuestros televidentes y aquellos que están pensando en cómo recuperar a una persona. Creo que es una pregunta muy interesante. Claro que sí. Bueno, si es por la ruta de la EPS, normalmente te van a derivar principalmente a Carisma o Fundación La Luz. ¿Por qué ellas dos? Estas son las instituciones prestadoras del servicio asociado con consumo de sustancias principales. Y estas son las que trabajan con las EPS. Fuera de estas, bueno, aprovechando, padre, la pregunta que tú me hiciste, ¿cuánto dura el proceso? Carisma dura un mes, creo que son 20 y algo de días, y ellos tienen ciertas fases, o sea, no es que yo llego y dejo a mi hijo, dejo a mi esposo allá y listo, a ver qué pasa con él. No, él tiene un seguimiento y lo que se busca con él es que haya una curva de mejoría. Con absolutamente todos los pacientes hay un plan de tratamiento general e individualizado por cada uno de los profesionales. Es que es claro que todos tenemos que tener una parte de introspección. Todos los pacientes tienen que tener una fase de introspección y crecimiento intensivo. Todos deben de tener una parte del fortalecimiento del proyecto de vida. Pero es que resulta que de forma individual esta persona tiene una patología dual, esquizofrenia, y no me va a dar lo mismo que una persona que no tiene la patología dual a él con esquizofrenia para que me haga su proyecto de vida. No va a ser lo mismo, va a tener ciertas trabas. O una persona que pierde completamente su familia y es de trabajo social, nos toca llevarlo a otro ritmo diferente. Entonces, parte de ese reconocimiento es, sí o sí, desde la EPS, si es Carisma, nos van a ofrecer ese tiempo con ciertas temporalidades, ciertas fases y esto. Si es un tratamiento por internación no hospitalaria, pero es de largo tiempo, de larga estadía, es exactamente lo mismo. Van a manejar fases que se manejan normalmente con el consumo de las sustancias psicoactivas, todo lo que es la terapia cognitivo-conductual. Entonces yo a ustedes a que los invito, que indaguen, que pregunten cuál es el modelo de intervención, con qué van a trabajar a mi hijo. Listo, yo se lo dejo aquí de esta manera y él cómo va a ir avanzando. Yo como familia también cómo voy a ir avanzando, porque no entra solo el paciente, sino que ustedes también entran como familia cuidadores primarios. Como cuidadores primarios también se les enseñan muchas cosas.
Hay otros procesos que son particulares. ¿Cómo son esos procesos particulares? Puede variar muchísimo el costo. Hay desde 500.000 pesos, con los recursos que en la medida de lo posible se puedan ofertar. Hay procesos que cuestan muchísimo más, 2 millones, con todos los servicios que se puedan ofertar. ¿Qué les sugiero yo? Siempre pensemos en algo de calidad. Si yo busco un resultado a largo plazo, si yo busco un resultado que la dé toda y que la tenga toda, entonces yo busco aspectos de calidad, cosas de calidad. Si yo compro unos zapatos de 10.000 pesos, no van a ser los mismos zapatos que de 200.000 pesos. Entonces no pensemos en esto de la salud mental como un gasto, sino como una inversión como tal. Y también hay procesos involuntarios. Esos procesos involuntarios son muy costosos también, muy costosos, pero está justamente esa disposición. Entonces la invitación es que cada uno de ustedes se pregunte, bueno, y pregunte también al profesional de listo, cómo va mi hijo, cómo va la situación, bajo qué modelo lo van a intervenir, cuál es el cronograma terapéutico, qué hace él desde que se levanta hasta que se acuesta. Parte de eso ya nos da alas para el reconocimiento del pronóstico frente a la recuperación. En ese voz a voz o en lo que manejan en los dichos y en las expresiones populares, se dice que alguien que es llevado a estos institutos sale peor de lo que fue ingresado o por la causa que entró. Si usted quiere la respuesta que nos va a dar a esta pregunta, Yesenia, en el próximo programa continuaremos. Si tú sientes cerca un barullo y no sabes qué es un ángel llegando aunque no lo ves, para acercar nuestras oraciones a Dios. Sin más, abre el corazón y comienza a cantar, que no hay gozo más grande que el amor celestial, y los ángeles ya vienen a celebrar. Sí, vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí.